Hace 2 sábados quedé en deuda con ustedes de explicarles qué es la dieta kosher. La dieta kosher, así como se escucha, se escribe K-O-S-E-E-R. Kosher con K y con S. ¿Qué es eso o de qué trata? Los judíos recibieron por medio de mandamientos levíticos qué iban a comer y qué no iban a comer. A eso nosotros le conocemos como dieta kosher. Entonces es todos los animales que los judíos pueden y no comer. Ahora, por supuesto que todos los mandamientos tenían dos perspectivas que debemos de conocer. La primera perspectiva es la espiritual. El objetivo de la perspectiva espiritual de que los judíos cumplieran los mandamientos que estaban en Levíticos, escuchen, era que ellos reflejaran a Dios por medio de su vida. Dios quería que las personas conocieran quién era Él. Entonces les dice a los judíos: ustedes van a ser una nación que van a comportarse de una forma distinta, van a hacer cosas distintas, y a partir de esa diferencia van a ser como una luz en medio de la oscuridad. Esa es la perspectiva espiritual de los mandamientos. Ahora vayamos a la siguiente perspectiva. Es una perspectiva bastante logística y práctica. En realidad, cuando yo digo logística y práctica, en realidad me estoy refiriendo a racional. Tiene sentido lo que Dios puso en los mandamientos. Imagínense, qué gran pero terrible carga es que Dios haya dicho: no matarás, como parte de los mandamientos de una sociedad. Qué injusto Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos impide matarnos los unos a los otros? ¿Qué sobre espiritual o qué irracional? Parece un cuento de fantasías sacado de Disney, que un Dios no permita matar a otros, no permita robar. Lo que yo estoy tratando de hacer es, por medio del sarcasmo, decirles: tiene lógica lo que Dios puso en los mandamientos y en Levíticos que hiciéramos y que no hiciéramos. Ahora, veamos la dieta kosher de la misma forma. La dieta kosher de los animales que no podían comer y de los animales que podían comer tenía una perspectiva espiritual, como tenía una perspectiva racional y logística. La perspectiva espiritual, escuchen esto porque me encanta, era que los judíos mantuvieran sus cuerpos puros. Les estaba enseñando a los judíos y les estaba diciendo: ustedes van a preocuparse por ser santos delante de mí y delante del mundo. Ahora, santo no es perfecto. Ser perfecto es algo totalmente diferente a ser santo. Ser santo es ser apartado, es ser diferente. Entonces Dios dice: ustedes van a apartarse de lo que los otros hacen para marcar la diferencia, para ser esa luz. Ahora, ¿cuál es el objetivo práctico? Incluso me encanta que pueda utilizar esto y que ustedes estén tan familiarizados con lo que voy a decir. Parte de la dieta kosher de los judíos que Dios puso era que no podían, me siento encajonado, era que no podían comer murciélagos. ¡Qué bárbaro Dios! ¿Cómo nos impide comer murciélagos? Por eso yo no creo en Dios.
por esas cosas raras que nos pide. Imagínense no comer murciélagos y de privarnos del placer de tener COVID y hacer una pandemia mundial. Escuchen esta otra. Esta sí me duele, pero ¿saben a qué familia pertenecen los camarones? Pertenecen a la familia de animales carroñeros. De otra forma, son las cucas marinas. De otra forma, los camarones se alimentan de los desechos que hay en el fondo del mar. Imagínense ustedes la cantidad de desechos que hay en el fondo del mar. Entonces Dios dice, bueno, hoy está haciendo feedback. Bueno, no van a comer animales que se alimentan de desechos. Y nosotros, no, Dios, ¿cómo no vamos a comer los animales que pueden tener todo tipo de enfermedades y que se comen los desechos del mar? Dios, ¿cómo no vamos a querer comer cucas? Es un sentido práctico, un sentido totalmente entendible. Otro de los animales es el más famoso, cerdos. Ustedes habrán escuchado que el parásito que tiene no cocinar bien el cerdo se alimenta durante un tiempo en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, y luego sube al cerebro. Y luego empieza a comerse vuestro cerebro. Ay, pero en los chicharrones. No, Dios, ¿cómo nos privás de tener la oportunidad de que un gusano nos coma el cerebro? Un sentido práctico. ¿Saben algo? Esta semana me envió una imagen un amigo y me dijo, bueno, ¿qué tenés que decir al respecto? Era una persona que había puesto un tweet y el tweet decía, yo no sé por qué satanizan el alcohol. Si el alcohol lo único que hace es apagar los sistemas inhibidores de un humano y sacan lo que realmente ellos son. Así que decir que el alcohol los hace hacer cosas que ellos no harían normalmente estando sobrios es hipocresía, dice el tweet. Porque realmente lo que el alcohol hace es sacar lo que ellos realmente son. Y mi amigo ya estaba convencido de que sí, el alcohol no tiene nada de malo, nosotros somos lo malo. Ya estaba convencido, yo le dije, mira qué práctico esto. Lo único que hace el alcohol es que no tengamos dominio propio. Nada más eso. Apagar nuestros sistemas inhibidores. O sea, ¿sabes qué? Le dije, de ahora en adelante, todos hagamos lo que nos dé la gana en nuestra vida siempre. Es más, cuando vos vayas a una tienda y veas algo que te gusta, robátelo. ¿Qué? Y me dijo, por eso no me gusta decirte las cosas. O sea, imagínense, el tuit decía, solo apaga los sistemas inhibidores de los humanos y los hace comportarse de formas vergonzosas. Nada más. Solo eso. Y forma parte de lo que la Biblia dice en la dieta kosher que debían de evitar, que es el alcohol el vino altamente fermentado y también el emborracharse. Para aquellos de ustedes que alguna vez se han preguntado, hey, pero Jesús tomaba alcohol y todo eso. Él era vino en pequeños porcentajes de la bebida propia como vino. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la dieta kosher? ¿Sobre la practicidad y el sentido espiritual? Bueno, vayamos a Hechos capítulo 10 y retomemos ahí. Verso 14, Hechos capítulo 10, verso 14. Entonces Pedro dijo,
Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él una segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y aquí terminamos en el último estudio. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Paren ahí. Debemos de recordar de que lo que Pablo vio descendiendo del lienzo eran un montón de animales, puros e impuros. Parte de la dieta kosher, no parte de la dieta kosher. Entonces, él estaba ayunando, tenía hambre. Jesús viene y le dice: Pedro, come. Y Pedro, lo estudiamos la vez pasada, ¿quién le dice no a Jesús? Y Pedro viene y le dice: no, Jesús, no voy a comer, porque nunca he comido esto. Y Jesús le tuvo que repetir 3 veces para que Pedro entendiera. Y él al fin entendió. Y luego vamos a ver la razón por la que esto sucedió. No es porque ahora los cristianos tenemos un estómago súper espiritual de que nos va a permitir comer todo lo que está fuera de la dieta kosher y no nos va a hacer daño. O sea, no es eso. El punto de esta visión no es la comida. No es evitar los mandamientos, porque yo ya les dije, tienen un sentido práctico, un sentido espiritual y un sentido práctico. Entonces no es ese el punto. Entonces descubramos cuál es el punto. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro seguía pensando en la visión, el Espíritu Santo le interrumpió y le dijo: he aquí, Pedro, hay 3 hombres que te buscan. Ya levántate pues y descendé y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis hecho venir? Paren ahí. Pedro dice: está bien, Señor, voy a hacer lo que me dices. ¿Y saben qué se quedó haciendo? Meditando en qué significaba lo que el Señor le había dicho que hiciera. Entonces, ¿qué es lo que se había quedado haciendo? Meditando si iba a obedecer o no. Ahí seguía diciendo: bueno, ¿y qué significará el cerdo que venía ahí? ¿Significará que lo como en tocino o en chicharrón? Y él seguía ahí. Entonces el Espíritu Santo le dice: ya detenete, descendé. Y escuchen esto, le dice 3 hombres, no le dice 3 gentiles, le dice 3 hombres te están buscando y yo los envié. Ahora, detalles, no le dice 3 gentiles. ¿Por qué? Si se había mostrado renuente a comer algo que no era parte de la dieta kosher, ¿creen ustedes que iba a querer bajar por 3 gentiles que lo buscaban? En ese estado de necedad estaba Pedro. Entonces el Espíritu Santo, anticipando la renuencia de Pedro, le dice: 3 hombres te buscan ahí abajo, anda, yo los envié. Y Pedro, en ese momento que los ve, les pregunta: bueno, ¿y qué pasa? ¿Para qué me están buscando? Y los hombres, escuchen esto, antes de que Pedro les pueda decir cualquier cosa,
El Espíritu Santo ocupa las bocas de esos hombres y miren lo que responden. Verso 22. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Paren ahí. Paren ahí. Cornelio el centurión. ¿Se imaginan la cara de Pedro? ¿El quién? ¿Vos decís el general de los soldados romanos que pusieron, o de la misma compañía o del mismo ejército que pusieron a mi Señor en la cruz? ¿Parte de los generales? ¿Qué hizo qué? Los hombres siguieron hablando. Varón justo y temeroso de Dios, ya vimos qué significa eso, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, o sea, aceptado entre los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Escuchen esto. Pedro baja de la azotea, escucha que esos tres hombres le dicen: somos siervos de un centurión, un gentil, y Dios nos ha dicho de que vayas con nosotros. Pedro entendió. No significaba, no se trataba sobre la comida, se trataba sobre la gente. Dios le estaba enseñando algo a Pedro sobre el amor a las personas. Tanto así que ya no vemos la renuencia de Pedro a obedecer, sino que ¿saben qué hace esta vez? La palabra que se ocupa ahí es hospedar. Vean en el verso siguiente. Entonces, haciéndoles entrar, verso 23, los hospedó. Esa palabra en griego no significa servir como un hotel de que les puso a dormir en sus camas, sino que significa acompañar, significa prestar compañía. O sea, no simplemente les dijo: está bien, pasen, duerman aquí, salimos mañana, sino que pasó toda la noche con ellos, se hizo amigo de ellos. Escúchenme, los judíos veían como algo malo sentarse a comer con gentiles. Ahora se imaginan lo que los judíos pensarían de ver a otro judío que le dice a unos gentiles: vengan, entren a dormir en mi casa, no solo duerman, sino que pasemos la noche juntos hablando. No solo eso, sino que además de ser gentiles, eran siervos de un centurión romano. Pedro entendió. No se trataba de comer cerdo o de comer camarones. Se trataba de no llamar impuro a lo que Dios ya hizo puro. Voy a resumir la siguiente parte. Pedro sale al día siguiente. Va a la casa del centurión. Y el centurión, cuando le ve a lo lejos con sus tres siervos, sale corriendo a recibir a Pedro, se postra delante de él, se arrodilló y empezó a besar su mano. ¿Y saben qué le dijo Pedro? Levántate, ¿qué haces rindiéndome reverencia y besándome la mano? Yo también soy hombre. Levántate. Contrario a lo que muchas personas enseñan, que deberíamos de reverenciar y besar manos. Y lo dijo Pedro. Luego Pedro entró y les dijo, leamos lo mejor. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, esperen, olvidé un detalle importantísimo. Cuando entra a la casa, Cornelio le dijo: habemos una multitud de personas preparadas para escuchar las palabras que nos traes. No solo eran personas reunidas, escuchen esto, eran personas deseosas de escuchar lo que Pedro iba a predicar. Eran corazones preparados para recibir.
Y Pedro dice en el verso 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Paren ahí. Pedro empieza a contar la historia de Jesús, les enseña a Jesús, les presenta a Jesús. Y escuchen esto, mientras Pedro aún predicaba, o sea, no había orado, mientras Pedro predicaba, un corazón de los que escuchaba empezó a sentir una profunda necesidad de conocer a Jesús. Mientras Pedro decía, Jesús fue un hombre que se preocupaba por los pecadores, que dejaba las 99 por ir en búsqueda de una. Mientras Pedro decía, Jesús murió en una cruz por sus pecados y los míos y resucitó al tercer día. Mientras Pedro decía, y yo lo vi resucitado, estuve con él y vi el milagro de la resurrección. Mientras Pedro aún decía eso, los corazones de las personas que allí estaban empezaron a creer en Jesús y empezaron a decir en sus corazones, adentro de sí mismos, realmente Jesús es Dios. Lo que Pedro dice, empezaron a decir en sus mentes, es lo que yo necesito, es lo que yo quisiera experimentar, es lo que yo quisiera vivir. Y mientras Pedro decía eso, el Espíritu Santo le interrumpió, le cayó otra vez, o sea, le detuvo, y las personas que allí estaban empezaron a manifestar que creían en Jesús y empezaron a hablar en lenguas. No de una forma desordenada en la que se escuchaban un montón de gritos, sino como una alabanza a Dios, sino como una manifestación. Que ¿saben cuándo había sucedido algo similar? Cuando el Espíritu Santo cayó como lenguas de fuego sobre los judíos que estaban reunidos en el aposento alto. Dios le está enseñando a Pedro que así como el Espíritu Santo vino sobre los judíos, también de la misma exactamente forma había venido sobre los gentiles. Y ahí es donde encontramos a Pedro en el capítulo 11, como nos enseñó Juan, yendo y enseñando a otros que Dios no hace acepción de personas. Creo que si lo dejara hasta aquí, qué hermosa historia, ¿verdad? Porque yo me siento como un gentil, inmerecedor del amor de Dios. Pero hay una enseñanza tan importante. No sé si les ha pasado a ustedes de que les cuesta obedecer. ¿Cuántas veces Pedro fue renuente a la obediencia? Vamos a hablar un par de cosas sobre la obediencia. Y lo primero que vamos a hablar es lo siguiente. La naturaleza de la obediencia es matar cada centímetro de mi carne. La naturaleza de la obediencia es matar cada centímetro de mi carne. Está intrínseco en obedecer. Es que déjenme explicarles. Pedro escuchó, mata y come. Dijo no, porque, escuchen esto, yo tengo costumbres, yo tengo sueños, yo tengo mis horarios, yo tengo mis deseos, yo tengo mis gustos. Jesús le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Cada centímetro de la carne de Pedro debía de morir para que él pudiera obedecer.
La razón por la que nos cuesta obedecer las cosas es porque requiere la muerte de cada centímetro de nuestra carne. Como jóvenes, cuando nos dicen que hagamos algo, cuando nos dicen ordenar tu cuarto, estudiar, qué sé yo, realmente tenemos algunas razones del por qué no deberíamos de hacerlo. En realidad, nosotros pensamos de que justamente, si vamos a desobedecer, tenemos razón en desobedecer. Creemos que no es necesario hacer lo que se nos pida que hagamos. Creemos que no es lo mejor que deberíamos hacer. Creemos que la forma no está bien. Total, creemos de que obedecer no es necesario. Porque nosotros tenemos una perspectiva propia de lo que debería o no hacerse. Así como Pedro tenía una perspectiva propia de cómo debería de actuar el Espíritu Santo sobre la humanidad. Venimos delante de Jesús con esa perspectiva propia de cómo Él debería de ser y cómo Él debió de haber actuado en nuestra vida. Y decimos, no debió de haber sido así. Debió haber sido diferente. Y por eso es que no voy a obedecer. La obediencia no requiere que nosotros entendamos o estemos de acuerdo. La obediencia requiere la muerte de cada centímetro de nuestra carne. Hay sueños que vamos a tener que dejar ir si queremos obedecer a Dios. Hay gustos, hay personas que vamos a tener que dejar ir. Y ustedes van a pensar, no es necesario. Hay una mejor forma. Y como Pedro van a decir, Señor, no. Una tercera vez Jesús va a decir, mata y come. Es tiempo de obedecer. Yo sé que no te gusta. Yo sé que se siente como matar cada centímetro de quién sos, de olvidarte de tus actuales amigos, olvidarte de tu actual pareja, olvidarte de tu trabajo, olvidarte de tu carrera. Yo sé que se va a sentir como matar cada centímetro de tu carne, de quién sos. Segunda cosa que vemos sobre la obediencia en esta historia. La esperanza del que obedece no está en el presente. La esperanza del que obedece no está en el presente. Eso significa cada una de las cosas que ustedes están sintiendo que deberían de obedecer, no es porque su esperanza está en que dé resultados en el ahora, en que ahorita algo va a cambiar en sus vidas. Toda la vida, toda la cosmovisión de un cristiano tiene como esencia que lo que vivimos hoy es apenas una preparación para el cielo. Esa es la cosmovisión de un cristiano. Saber de que nuestro tiempo acá en la tierra es solo la preparación de lo que vamos a vivir en el cielo. Esa es la esencia. Ahora, traslademos esa esencia, ese principio al hecho de que
todos los días sentimos que tenemos que obedecer de alguna forma, que Dios nos está llamando a algo, a ser parte de algo, a dejar algo. Y nosotros pensamos en el futuro inmediato, no tiene sentido. Pero déjenme decirles, en el largo plazo, el plan de Dios está lleno de una maravillosa cantidad de recompensas espirituales para haber matado a nuestra carne. Porque lo que Pedro vio, lo que Pedro enfrentó como fruto, como largo plazo de su obediencia, fue ser parte de los primeros gentiles en recibir el Espíritu Santo por medio de él. Que si Pedro hubiera dicho no, en el futuro inmediato, no me parece una muy buena idea sociopolítica para nuestro movimiento cristiano vivir o hacer vida con gentiles. Entonces Pedro pudo haber pensado eso. No es lógico que Dios nos pida vivir con gentiles. No se va a ver bien. No lo hubiera hecho y no hubiera visto lo que Dios tenía. Lo que les estoy tratando de decir es, cada cosa, cada vez que ustedes decidan matar cada centímetro de su carne, se están preparando para ver el poder de la resurrección en cada área de su vida. O sea, Dios cambiando por completo lo que ustedes creían que podía suceder o que podía pasar. En el momento que obedecemos, no tenemos idea de lo que va a resultar de nuestra obediencia. No nos imaginamos de lo que va a significar en el largo plazo haber obedecido en lo poco. Si ustedes creían de que esas pequeñas cosas que Dios les está llamando a hacer con su trabajo, con su carrera o con sus amigos, no se ve que sean la gran cosa, no tienen idea de cuánto va a cambiar. Oportunidades laborales 100 veces mejores que las que antes tuvieron. Ascensos en el actual trabajo. ¿Quién sabe? Y una maestría, o quién sabe, contactos gracias a la carrera. ¿Quién sabe si dejar a esos amigos fue el principio para su despegue, el despegue laboral o espiritual? El principio de la obediencia, de matar cada centímetro de nuestra carne, nos lleva a creer en lo siguiente: en el poder soberano de Jesús para hacer más allá de lo que yo me imagino. Solo creyendo que Jesús tiene poder de hacer más allá de lo que yo me imagino, voy a poder asesinar cada centímetro de mi carne. No hay otra forma más que vean a Jesús y digan: Jesús, tú eres soberano, tú eres el creador. Me encanta terminar de esta forma. La obediencia de Pedro le permitió escuchar algo de parte de Jesús. No llames impuro a lo que yo ya llamé puro, a lo que yo ya purifiqué. Antes de que ustedes juzguen a alguien más, antes de que ustedes digan un rumor sobre alguien más o hablen en mal de alguien más, quiero decirles algo.
Jesús se puso en una cruz para limpiar a esa persona y darle una nueva oportunidad de vida. Ustedes y yo, al hablar en mal de alguien o murmurar de alguien, lo que estamos haciendo es menospreciando el poder de Jesús para transformar su vida. No llamen impuro, o lo que quieran llamar, o como estén llamando, a aquellos por los cuales Jesús se puso en una cruz para darles una nueva vida. No tienen el derecho para menospreciar el esfuerzo, el sacrificio y la sangre de Jesús derramada para purificar, perdonar y transformar a esas personas. No hay razón. Ahora, si ustedes no suelen hacer eso, hay alguien con quien lo suelen hacer bastante, y es con ustedes mismos. Suelen creer que son demasiado malos después de pecar. Y suelen creer que va a ser imposible obedecer por cuánto pecaron ya. Suelen creer que ya no hay esperanza para ustedes por lo hundidos o coludidos con el pecado, por lo hundidos o coludidos que están con el pecado. Suelen creer que se acabó. Son impuros, están llenos de errores, están llenos de vicios y ya no hay vuelta atrás, no sé cómo hacer. Entonces Jesús viene a la escena, entra y dice: vos no tenés idea de lo que yo hice para que tú seas llamado puro y para que tú tengas la oportunidad de cambiar. Así que no te atrevas a llamarte a ti mismo impuro o demasiado pecador para que mi sangre te pueda limpiar. Tú no eres lo suficientemente pecador para menguar el poder de la sangre redentora de aquel que nos hizo puros delante de Dios. Y cuando nosotros escuchamos eso, podemos tener esa fe en el poder de Dios para cambiar nuestro futuro por medio de la obediencia. Porque decimos: Él ya me hizo puro, ahora, ¿qué más puede hacer por medio de mi obediencia? Oremos.